Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 161. La conspiración. Fue pasando el tiempo, fueron pasando estos meses últimos, durante los que continué con mi labor de ayuda y enseñanza hacia todos. Pasó el invierno, aquel año muy frío, aunque en nuestra amada Galilea el clima era bastante más benigno que en las zonas altas y más montañosas, pero aun así era más difícil que nos reuniésemos en el campo, y muchas veces lo hacíamos solamente en la sinagoga, cada sabbat, y en las casas formando algunos grupos no tan numerosos, aunque todavía había muchas personas que solicitaban escuchar, preguntar y sanarse. Por aquel entonces el grupo de fariseos había dejado de atacarme. Ya no lo hacían tan frecuentemente, se limitaban a escuchar para contarlo después a sus líderes, porque ellos ya sabían de la intención del sumo sacerdote y de los saduceos, quitarme de en medio, eliminar el peligro que suponía para ellos el poder de un hombre que arrastraba masas, que tenía a su favor a la mayoría del pueblo, al que ya veían como a su rey enviado y del que estaban esperando una sola indicación para rebelarse, al que respetaban y seguían fielmente, y eso los dirigentes espirituales y políticos de nuestro pueblo lo sabían, y habían cambiado de estrategia, no mostrándose agresivos ni opuestos a mi movimiento, sino incluso a veces haciéndose pasar por amigos míos y estar de acuerdo con lo que yo seguía diciendo. Nunca me retracté ni una coma de todo lo que enseñé, hice o dije, porque era el fiel mensaje y la fiel verdad que el Padre estaba enviando a los hombres a través de mí. Ellos querían engañarme, querían que yo estuviera desprevenido, que me confiara, que los creyera mis amigos, y fueron capaces de ir amasando su plan durante todos los meses que duró el invierno. Durante estos meses del invierno, desapacible a veces, vosotros os ocupabais de escribir y de recibir más información. Había que completar vuestra formación, porque el final estaba ya muy cerca. Yo ya tenía 40 años, y los niños, aunque todavía pequeñitos, habían crecido y ya demostraban sus altas cualidades, su alto conocimiento y sus grandes y elevadas almas. Johanan era el primero que se sentaba junto al fuego o en los días templados en los que podíamos sentarnos en el campo delante de mí a escribir, y su carita inteligente y sus ojos despiertos y dulces reflejaban su alto grado de comprensión hacia todo lo que se escuchaba y hablaba luego. Era un niño muy callado. La niña no, era más habladora y más activa, mi gran alegría, mi pequeña del alma. Así estaban las cosas en nuestro pueblo y así continué haciendo todavía algún desplazamiento por los alrededores, dando la impresión de tranquilidad y de rutina, aunque yo sabía ya perfectamente todo lo que iba a suceder, que ya estaba muy cercano. Hubo algunos días en los que de nuevo os recordé el futuro, aunque por aquel entonces mis palabras ya eran más breves, más llenas de tristeza. No penséis que para mí fue fácil la aceptación de los hechos, sobre todo la aceptación del mal recibimiento que tuve por parte de muchos hombres de nuestro pueblo, aunque no de todos, desde luego. Pero aun a sabiendas de que tenía que ser así, para que la palabra del Padre pudiera ser extendida por el resto del mundo, la sensación de incomprensión y de rechazo al amor estaba presente en mi alma. La siembra en Israel no debía hacerse para la totalidad de sus habitantes, sino solamente para aquellos que estuvieron en disposición de recibir la semilla, porque en la mente de Dios estaba ya todo el camino que debía ser recorrido para que esta semilla fuese sembrada por vosotros en todas las naciones, al principio en las almas del pueblo judío y después en las del resto de la humanidad. Solamente os decía,
ya quedan pocos días para la Pesaj. Subiremos a Jerusalén como otras veces, para celebrarla, y allí el Hijo del Hombre será entregado para que le crucifiquen. Mi voz expresaba ya ese sentimiento de aceptación de los hechos, y como os digo, siempre que hacía alusión a esto, lo hacía con breves palabras, ya no explicaba mucho más. Durante este tiempo, el Consejo del Sanedrín se había reunido varias veces, como nos informaron nuestros amigos allí infiltrados, Joseph, Nicodemo y otros varios, que como sabéis eran parte de mi familia, discípulos y amigos. Supimos que en estos consejos ya se había tomado la decisión irrevocable de matarme, y cada día deliberaban el cómo y el momento. Sabían de la fidelidad y admiración del pueblo y de las esperanzas puestas en mí, y tenían que actuar con mucha astucia y sigilo para que todo sucediera de forma en que el pueblo no se diera cuenta y no tuvieran tiempo a reaccionar. Ni mis discípulos, ni los celotes que estaban pendientes de mi señal, ni mis amigos árabes que también estaban dispuestos a ayudarnos. Y os relato a continuación qué fue lo que se habló en el Sanedrín y cómo fue la decisión tomada por ellos. Después de la resurrección de Eleazar y del tumulto que se desencadenó como consecuencia de un suceso del que muchos habían sido testigos, como ya os dije, no cabía ninguna duda para el pueblo de quién era yo. Pero una pequeña parte de los que habían presenciado el suceso y aún no creían en mí, fueron a contar todo lo sucedido a los saduceos y sacerdotes, que se reunieron inmediatamente para tomar una decisión firme y para llevarla a la práctica cuanto antes. Nosotros pasamos un tiempo retirados en Efraín, una región fuera del territorio de Judea, y después regresamos a la Galilea, porque no era conveniente que yo fuera visto en Jerusalén. Había que dejar que los hechos se produjeran de la forma prevista, no seguir provocando y no adelantar los acontecimientos. Entre ellos hablaron y conspiraron diciendo que ya no podían dejar que yo siguiera vivo y realizando tales prodigios, porque sabían que era un hombre peligroso, que si el pueblo se declaraba incondicional a mi persona y se producía una rebelión, sabían que podría ser muy grave, porque en vista de los acontecimientos y del sentir del pueblo, de su fe en mí y del inmenso deseo de recibir al esperado rey de Israel, libertador de todo sufrimiento, esta rebelión iba a triunfar. Los romanos serían expulsados de nuestra tierra, los fariseos, saduceos y sacerdotes iban a ser despojados de todo el poder y de todos los privilegios que habían pactado con ellos, y eso era algo que no estaban dispuestos a consentir. Entonces tomó la palabra Cayafá, sumo sacerdote en aquel momento, diciendo que era preferible que un solo hombre muriera en beneficio de todo un pueblo, porque había que evitar una rebelión de ese mismo pueblo, que además de ser muy sangrienta, podría terminar con su poder, y en aquel momento dictaron sentencia. Cayafá justificó mi muerte por el bien de la nación y también para evitar las rupturas que se estaban produciendo incluso dentro del propio pueblo hebreo, y conseguir así que todos les siguieran obedeciendo y continuaran sometidos a sus leyes y a sus enseñanzas. Y en aquel día quedó firmada mi sentencia de muerte. Ya pensarían ellos cómo hacerlo, porque tenían que atenerse a nuestras leyes y a la ley de Roma, pero eran astutos y consiguieron esbozar un plan que llevaron a cabo con éxito. Sin embargo, eran muy conscientes de que lo que no podían hacer era prenderme en cualquier ocasión, y mucho menos no estando nosotros en territorio de Judea, por lo que decidieron esperar a que fuésemos a la ciudad a celebrar la Pesaj, porque sabían que yo estaría allí. Pero su propósito no era detenerme en los días centrales de las fiestas, sino en los más tranquilos, entre una celebración y otra. Dejarían pasar los primeros días de la preparación para luego detenerme en la clandestinidad. Porque sí,
Era preciso llevarlo a cabo lo antes posible, aprovechando nuestra estancia en la ciudad, aunque tenían que actuar con astucia, para que el pueblo no pudiera amotinarse, como era lo que sabían que podía suceder. Tal era el entusiasmo y el respeto que mi presencia provocaba entre todos, entre tantos humildes y no tan humildes como me seguían y querían. Y urdido ya con astucia y bien estructurado su plan contra mí, se quedaron a la espera de nuestra llegada a Jerusalén para llevar a la práctica sus planes. El último año en el que pudimos celebrar todos juntos nuestra fiesta de Pesaj. Con todo mi amor, Yeshua.